Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la parte del planeta que estéis en este momento y a la hora que queréis oírnos. Estamos con don José María Sánchez y Torreño, que se nos ha escapado a Huelva, así que le tenemos con un celular de forma precaria en una típica habitación de hotel. Buenos días, buenas tardes para ti, don José María. Luego, como eres, ¿qué tripaterrones eres? ¿Qué quieres cómo son las habitaciones de los hoteles a los que tú vas? Hombre, un poco más así, ¿no? No sé. Más que. Menos típica, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos, aquí si hay algo típico, eres tú ahí con tus casquitos, con tu micrófono enorme, que Pues parece un claro, cucurucho. yo no me tengo que ir a Huelva. Yo no me tengo que ir a Y Huelva, ahora pero... ya lo que falta es que le pegues un sorbito a la taza de café, esa que todavía estoy esperando que te hagas una de merchandising que ponga libros de verdad o algo así, Pues que sí, es lo que sería... tienes que hacer. Sí, Y cierto. regalarle una docena a cada uno de tus contertulios y seguidores de los domingos, ¿eh? Y por lo menos hacer un poco de publicidad. Lo mismo hasta las vendes, ¿eh? A lo mejor. Lo mismo hasta las vendes, madre mía. Pues nada, aquí estoy. Me he venido para Huelva, sí, estar un par de días. Y luego ya, pues nada, me iré a casa de nuevo y creo que ya podremos utilizar la cámara nueva. ¿Recuerdas aquella que hacía clic, 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 Sí, clic, clic, clic? sí. Pues ya he comprado otra y todavía no la he probado, así que tenemos que probarla, a ver si se me va a pasar la garantía, Tomás. Bueno, ¿qué tal todo? Pues nada, aquí jugando con el SEO, con la página de Budasutas, y la verdad es que Sí. funciona como un reloj. Pones ya cualquier cosa y sale el primero en cualquier cosa de mi página, sale lo primero en los resultados de búsqueda. Parece Madre magia. mía. ¿Y eso se llama Gudasuta? En Cucu? Budasutas, cuando Ah, hice yo la página esa de todos los sutas que los subí, para que gratuitamente todo el mundo tenga acceso a ello, pues es sencillísimo ahora desde el propio Google, o tengo que ver los demás, pero creo que los demás todo funciona igual, porque también o sea funcionan que ahí también. puede acceder cualquiera, ¿no? Sí, Sin aparte de problema, poner ¿no? sutas, puede ponerlo, vamos, cualquier cosa que tenga que ver con un suta, lo que sea, lo pone y es el primer resultado que le aparece. Ya. Y le he Pues yo puesto una tengo... opción que te traduce en 17 idiomas. Muy bien. ¿Y cómo van las visualizaciones de tu última intervención el domingo? Ah, creo que se ha vuelto a disparar otra vez. Hombre, pero eso ya te lo dije yo, que ibas a marcar tendencia. Yo Y creo que no te tiene vas nada a... que ver. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, he tenido de todo, ¿no? He tenido dice, gente con un montón de faltas de ortografía tratando de insultarme, pero con tanta falta de ortografía era difícil ver qué coño querían decir. Así que no sabes tú si estaban a favor o en contra, porque no, aquello no era castellano. ¿Pero por qué te insultan? Porque No, no otro están de decía, acuerdo con tus, no ¿qué están de pasa? acuerdo con tus teorías. Dice, ¿qué pasa? Es que ahora los manuscritos de Qumran no existen. Y digo, ¿qué tiene que ver Jesucristo con los manuscritos de Qumran? O sea, ¿pero qué? La gente se monta unas películas, ¿eh? Y dice otro, y hay un manuscrito del siglo segundo y digo, ¿de quién es? ¿De Eusebio o uno de sus niños, verdad? Claro, entonces, ¿qué? Claro, es que no entiende lo que no entiende, la gente no entiende No, lo que tú le quieres decir. hoy es San Isidro, Yo, ¿eh? Hoy es sí, San Isidro ladrador, ladrador. mordedor. San Isidro ladrador, poco mordedor. Sí, sí. Está más tonto que la hostia. De verdad. Pero vamos, a mí no me extraña que la gente se meta contigo porque como tiene unas ideas un tanto peregrinas, ¿eh? Incluso para el siglo XXI, porque mira, tú esto lo dices en el siglo V y puedes entender que la gente pues se mosquee, ¿no? No, Pero que no, en que el siglo XXI todavía... yo tenía que haber estado en el siglo cuarto, tercero antes de la era común, que es donde la gente por lo menos se dedicaba a pensar, no tenía otra cosa que hacer, se ponía a pensar. Ahora se Y dedica a las redes sociales. escúchame, ¿y lo de la era común qué era esa? Era común, o antes de la era común. Es la era común en Occidente. Los Primero es años antes de Cristo, después de Cristo. sí, pero es que ¿Eh? vamos a ver, Cristo, ¿qué Cristo?
Bueno, vamos a ver, Tomás, no es para Y tomar ni discusión. siquiera los que se inventaron Aquí entendemos, cuando aquí nació. entendemos Según A, ellos, punto, Cristo nació antes de Cristo, ¿vale? A, punto, C, punto, E antes de Cristo. Y luego está después No, de Cristo. es A, ¿Esa es la era común? C. Antes de la era común es antes de lo que tú dices, Cristo. Y D, C, no, D, E, C es después de la era común. Pero es tontería poner después de la era Sí, común. pero Cuando no pones nada, ya se supone. Solamente tienes que poner A, E, C antes de la era común. ¿y por qué es era común? Es que hay varias eras y esta, Porque hay no un todo el trozo mundo es que era. cristiano, debes entenderlo. Hay gente de otros países, de otros sitios que no son cristianos, No, tienen que ver con Cristo, ni saben quién es Cristo. no. Por ejemplo, ¿sabes tú Pero quién yo no sabía siempre, quién era Cristo? pero si no lo sabemos ni nosotros. Los La romanos. cuestión es, A ver, ¿en qué siglo, en qué año estamos? Estamos en el año 32 antes de Cristo. Ah, ¿y quién era Cristo? No sé, pero estamos en el año 32 antes de Cristo. y ahora cualquiera te puede decir Christian Light, antes de Christian Light. Lo inventaron aproximadamente en el año 306, 307, más o menos, De por todas ahí. maneras, Tomás, la que tiene preparada la iglesia. Deberían haber puesto el año 325, que fue el cuando realmente se puso en marcha el tema, que fue el Concilio de Nicea. Vale. Todo eso está muy bien, pero tú sabes que yo tengo razón que aquí es A, C y DC. Antes Bueno, de Cristo y después de Cristo. Sí, es No, verdad que sí. Huelva no. Ahí son cristianos, me parece. Aquí es A, F y después de F. Antes de la fresa y después de la fresa. En Cáceres es A, C es antes de la cereza, después de la cereza. Cógete el barco a ver qué. En Valencia es AF. Antes de la falla, después de la falla. Cógete el barco y en Aragón es, ya vamos a hacer uno de esos tu amigos que tengas ahí contigo, AP y DP. Antes del Pilar y después del Pilar. ¿Eh? ¿Te parece bien así, Tomás? Sí, no, no? La pregunta es. Bueno, la era común coincide con el esto de Cristo, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Está? No, eso depende. Te estoy diciendo que te cojas un barco. ¿Eh? Sí, sí. Tengo que pedir. Un barco a ver sí. en qué año estamos. Sí, pero escúchame, No, eso digo, de cuenta. ¿en qué año estamos? Antes de seguir con esto, que ya te está yendo por las ramas, incluso en la era común ya te está yendo por las ramas, tengo que pedir disculpas porque el otro día me equivoqué. ¿eh? Sí. Hablé del no sé qué 25 y dije que eso tenía metáfora, cuando no era metáfora a lo que yo me quería referir, sino a rima. ¿vale? Tenía rima. Y es que yo me veo los programas después, yo sé que tú no, pero yo sí los veo, ¿sabes? Entonces, pues más que nada, pues para ver en qué me equivoco yo, porque tú no te equivocas, pero yo sí. Y entonces me di cuenta de que metí la pata en ese asunto. ¿eh? Bueno, que estamos en 1445 al otro lado del charco ese que tienes ahí enfrente. ¿En 1400? 45. Madre mía, todavía no hemos descubierto América nosotros, entonces. No, espérate que pasen 40 años y los musulmanes descubrirán América, así que. Qué gracioso. Bueno. Tomás, yo tenía una cosa importante para preguntarte a ti, porque estoy muy preocupado. Sabes que últimamente estoy muy preocupado con el tema religioso. Esta mañana también he venido escuchando a otro cura y estoy realmente preocupado con este asunto. Entonces, el otro día cuando estuvimos hablando me diste una frase que digo, ya tengo aquí la tertulia para el próximo día. ¿eh? Entonces, cuando me planteaste directamente el tema del ateísmo en la curia romana. Digo, pues ya está, el próximo día ateísmo y curia romana, porque parece ser que por ahí van los tiros de lo que está sucediendo ahora en la iglesia esta regida por el señor ese de blanco que vive en Roma y que es ateo de nacimiento. Que es ateo de nacimiento. Bueno, entonces, ¿qué te parece el asunto si empezamos a tratarlo un poco normal? Porque cuando hablamos de curia, ¿qué tenemos que entender por curia? Pues aquí decimos la curia de Roma.
y nos quedamos tan a gustito. Pero no solamente está en Roma, está en más sitios la curia. Hay curia en muchos sitios. En Cáceres hay un sitio que se llama Curia y hay una diócesis que se llama de Curia Cúceres. De Curia Cáceres. Curia. La diócesis de Curia Cáceres, ¿no? Curia Cúceres. Qué tío malo eres, ¿eh? Pero tú sabes por qué es eso, ¿no? Porque la catedral está en Curia. En Curia, está en Curia. Está de momento. Sí. Y te digo que está de momento. Y los de Cáceres, que los cacereños capitalinos. Está de momento. Sí. ¿Sabes por qué, no? Sí. ¿Por qué de momento? Porque está en un talud que se está cayendo. Bueno, está un poco afectada esa catedral, ¿eh? Sí, se les ocurrió hacer una catedral al lado de un talud que se deslava. Sí. Así que era cuestión de tiempo que con las lluvias se terminara cayendo la catedral. Pero está muy tocada además por el tema del terremoto de Lisboa. Está muy reforzada. Es bonita la catedral. Tiene un museo bonito. ¿Tú no lo has visto? Sí, tiene el famosísimo tapete de la última cena. El tapete. Sí, han determinado que es bueno porque estaba puesto el precio. El tapete. ¿Tú te acuerdas de los tapetes esos como de plástico? Que estaba puesto el precio. En euros. Estaba puesto el precio en maravedíes. ¿No? Y estaba puesto, además venía la fecha y todo. Pero no digas tapete, es el mantel. El tapete a mí me recuerda a esos tapetes de plástico que ponían nuestras madres. Bueno, no sé, la tuya, porque como tú eras de la Cruz de los Caídos, a lo mejor no lo usaba. En las camillas redondas con los planos, con el mapa de España, con las islas. Sí, y sobre todo con algo que a mí siempre me llamaba la atención, porque estaba lleno de ríos, que eran Marruecos. ¿Marruecos? Sí, estaba lleno de ríos. No me acuerdo. Ríos por todos lados, sí. Y luego vas a Marruecos y no ves ríos en ninguna parte. Bueno, pero es que los mapas, tú sabes. Los mapas es como los mapas es como la literatura, pura ficción. Es para que tú te lo imagines así y ya está. No mentira. Tú verás, tú pones un plano de esos en el Carnerín, en Cáceres, y ¿quién vaya a Marruecos a comprobar si hay ríos o no? ¿Cómo vas a hacer un plano de una cosa redonda? Claro. Sí. Eso es así. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con lo de la curia romana? A ver, vamos a explicar lo de la curia romana, que te empiezas ahí y se nos va a acabar el tiempo. No sé, si tú eres el que has sacado el tema, a mí me da igual la curia. Pero lo que yo quiero es que, como vamos a hablar de que hay la curia romana es atea, pues vamos a ateo, entiendo yo que todo el mundo sabe lo que es, pues la curia romana a lo mejor no sabe todo el mundo lo que es. Entonces, bueno, pues vamos a buscar qué significa curia en... Yo es que como estoy fuera de casa, no tengo el ordenador, pues no te puedo decir, pero vamos, son los órganos de gobierno, la estructura de gobierno. Tribunal donde se tratan los negocios contenciosos. Sí. 2. Conjunto de abogados, escribanos, procuradores y empleados de la Administración de Justicia. 3. Cuidado, esmero. 4. Una de las divisiones del antiguo pueblo romano. 5. Corte. Curia pontificia o curia romana, conjunto de las congregaciones y tribunales que existen en la corte del pontífice romano para el gobierno de la Iglesia Católica. Eso es. Y eso es lo que tú dices, que es atea. Toda esa estructura. Vamos a ver si tú tienes hecho un montaje internacional basado en una mentira absolutamente afiectada. Bueno, una internacional, incluso permíteme, se puede incluso mantener mundial. No, te digo internacional, no mundial, es internacional porque no están todos los países. Bueno. Que la tienes que mantener a base de tener instruidos a la gente desde que son niños que no piensan para que no se planteen nada, porque es tan absurdo el tema que la única forma es esa, de forma que cuando son mayores siguen sin planteárselo. Incluso, y hacen comentarios con falta de ortografía. Sí, bueno, eso sí, eso además. Y que gracias a eso tienes una multinacional gigantesca en la cual es inmensamente rica.
y cuyo modo de actuar siempre ha sido el mismo, que es un modo económico. Es acercarse a los gobiernos, estar al servicio de los gobiernos, que es una especie de simbiosis con los gobiernos. Es como los parásitos que se juntan con algo, porque realmente la Iglesia es un parásito. Pero un Entonces, parásito, tú sabes, un parásito, para que entendamos, es algo que te coloniza, algo que vive de otro. sí, perjudicándole. Sí, bueno, en este caso es simbiótico. Eso es. Se benefician los dos. Perjudicas al pueblo, ¿no? Pero al que beneficia es al gobierno. Sí, se benefician los dos. O sea, el negocio del gobierno es perjudicar a la gente, entonces entre los dos se ponen de acuerdo y sí. Digamos que Y le perjudica en cuerpo y alma, ¿no? le perjudica. O sea, Sí. ¿qué En pasa? general. Perjudicar en general. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Necesita del gobierno para que le proporcione fondos. ¿Vale? Uh-huh. De esos fondos se monta su Cáritas, que le sirve a su vez para tener buena imagen. Sí. Realmente se queda con casi todo el dinero que le dan para eso. Sí, y justificar ese ingreso. Y justificar lo injustificable. Es decir, es una sociedad bien extraña, o sea, rara, de gente rara, donde las mujeres son menos que nada, y en el vamos, si nos ponemos así, si la Iglesia se considerara que es una organización normal, una organización, no lo que es, pues ya se habría disuelto o ya la habrían prohibido en España. Yo monto una organización, un negocio en el cual las mujeres no tienen ni voz ni voto, no son nadie, cobran una mierda, no cobran nada, y las tengo sometidas absolutamente, que vamos, tengo a las feministas encima Ahora, no, las feministas no podría, no te aprobarían ni siquiera como asociación cultural, no te aprobarían los estatutos. Pues, sin embargo, la Iglesia Católica te aprueba los estatutos, ahí los tienes, y no solamente eso, sino que el gobierno le da un chorreo de millones todos los años y encima además le ha regalado el patrimonio nacional y le regala lo que quiera. ¿Por qué? Porque la Iglesia es parte fundamental de la organización del Estado. ¿Por qué? Porque es un pilar, ¿no? Es un pilar, porque ten en cuenta que el gobierno lo que busca fundamentalmente es que sus súbditos sean estúpidos. Que no ciudadanos, sus súbditos sean estúpidos, porque cuanto más estúpidos sean, Ese matiz ya te lo he captado yo. Sí. más, no es lo mismo ciudadano que... más estúpidos sean, pues más poder tiene el gobernante. Porque los otros no van a decir nada. Entonces, siempre ha sido así. ¿Qué hace la Iglesia? Pues la Iglesia es una organización que a nivel interno funciona a partir de un detalle. Cualquier sistema que hay, por rico que sea, si la gente se casa, tiene hijos, y el fruto de su trabajo, pues termina disolviéndose en las sucesivas herencias y se pierde. Sí, ¿De acuerdo? se pierde. Sí. La Iglesia inventó un sistema muy bueno, que fue el tema de que solamente, o sea, los que pertenecían, digamos, a lo que es la curia, o sea, la gente que realmente tenía acceso al dinero, no pudieran tener hijos. O al menos no tener hijos reconocidos que puedan heredar. Ya. ¿Con eso que se conseguía? Pues que todo el trabajo y el esfuerzo del señor párroco, el señor obispo, el señor no sé qué, a su muerte, regresa a la Iglesia. Y así lo han ido montando siglo tras siglo. Por eso es fundamental que no tengan hijos. Ya. Entonces, todo el sistema de tener a las mujeres como seres abyectos, esas cosas que son como medio humanos, no son dignas de ser esposas de un sacerdote. Entonces, y como claro, el problema que tienen los sacerdotes es que tienen instintos humanos, como todo el mundo. Animales. Entonces, animales, y para prever problemas, porque lo primero es el dinero, en tiempo se recurría a ser el sobrino o algo así del cura. Sí. Sobrina. Y ahora a lo que se dedican básicamente desde el seminario es a desviarlos hacia los niños. Porque un niño nunca se queda embarazado. Ya. Ya está.
Es Eso verdad, es la porque organización. no hay ¿Ves? denuncias de abuso, Si ver realmente cómo es, habría que meter a toda esa gente en la cárcel. Así, no directamente. hay denuncias de abuso de niñas, ¿verdad? De momento, vamos. Denuncias ha habido un montón. Y para lo que han Pero servido, de niñas, no, niñas, no, tienen que ser niños. eso te estoy preguntando, que de Es que niñas una no niña se hay puede quedar ningún. embarazada, macho. Pero tampoco ha habido denuncias de niñas que puedan haber abusado de ellas, por ejemplo, monjas, No, 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 es que la las cosa monjas, lésbica. las monjas no tienen por qué abusar. Las monjas, si quieren, como ha pasado durante muchísimo tiempo, han tenido Ujú, sus relaciones con los curas. Y de hecho, si te acuerdas, ha habido muchos casos de que se han hecho obras en sí, conventos y han sí, aparecido restos de niños pequeños. sí. ¿Mm? O sea, porque esas no abortan. Esas tienen el niño y luego lo meten dentro de Además una pared. lo disimula muy bien con el traje que llevan, pues fíjate. ¿Mm? Sí, 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 sí. De todas maneras, el tema de la mujer y la iglesia últimamente está habiendo muchas movidas. Hay una movida que ya lleva tiempo, que es el tema de las mujeres en el Opus Dei, donde hay gente que se está rebelando y está sacando a la El luz Opus las Dei ya no es condiciones. nada, ¿eh? Te repito, ya no es nada. ¿Cuál? Que el Bueno, no Opus Dei será ya nada, no es pero nada. No, no, bueno, ya todo lo que le queda es que la iglesia los expulse. No, ya están fuera. pero están fuera, eso significa Están que fuera. no Ya tiene no son más que una asociación país, como si te juntas con tres amigos del Carneril y dices que vas a misa los domingos y vas al Rosario al todos los días Espíritu del Santo, mes de al mayo y Espíritu, esas cosas. Sí, sí. al Espíritu Santo. El mes de mayo en el instituto. Pero que te quiero yo decir, pero entonces el Opus Dei no tiene ya ese poder que dice que tiene, No, no tiene esa ninguno. influencia, Por lo menos ¿no? en la iglesia católica no. Si se juntan con otra iglesia o se inventan otra iglesia, o las monjas esas, monjitas esas amigas tuyas que se han revelado, Esa se es juntan con la otra que te iba, una esa es la nueva, otra que te iba a contar. algo así. ¿Tú te crees que un grupo de monjas diga que nos vamos de la iglesia católica? Nada, No, han con dicho dos que no se, narices. porque no se pueden ir. Es que si se van, se tienen que ir de ahí. Ten en cuenta que lo que tienen Ya. ahí no es suyo, no tienen nada. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Que Ah, desobedecen al Papa, que no le reconocen. eh, no sé qué han dicho, porque no se van, ni se quedan, ni nada de nada, y nada. Yo creo Pero es que gracioso. les ha pasado unos porros y se han puesto bien. No digas tú que no es gracioso que te enteras. Sales una mañana y te enteras que un grupo de monjas de un convento español por ahí perdido, ahora no recuerdo dónde. Te recuerdo cuál es el tamaño del encéfalo de una monja, ¿no? A ver, Tomás, a ver qué vas a decir. Tiene el cerebro de una nuez. ¿No lo ¿Pero sabías? por qué? Algo de eso me has contado alguna vez, que le hacían las autopsias, ¿no? ¿Mm? No, no. Se pidió permiso para hacer autopsias a monjas de clausura y tenían el cerebro del tamaño de una nuez. Ah, una nuez, de una Bueno, naranjita, es una es una, naranja. es una, es una metáfora. Sí, pequeñito, vamos, esto Muy queremos pequeñito. decir. Básicamente porque toda su vida es lo mismo, no hace nada nuevo y el cuerpo se adapta y se adapta rápidamente y el cerebro es lo que más gasta y como Ya. nunca hay nada nuevo ni tienen que resolver problemas nuevos ni nada, Por eso cuando te metes tú conmigo me dices van perdiendo y bueno, es una cosa increíble. que por eso cuando te metes tú conmigo me dices que tengo el cerebro de una monja, ¿no? Sí. Ya, ya. No, que se te va a Porque, poner el cerebro de una monja si sigues ahí en presencia. Que mira, pero ahora estoy en Huelva, ¿eh? Ahora estoy en Huelva. bueno, hay que decir que Huelva es famosa en el mundo entero por tener el almacén de residuos radiactivos al aire más grande del mundo. Madre mía, de verdad. Y en España, además, es famoso porque la incidencia en cánceres es impresionante. Y es un escándalo completo de tener en una ciudad un montón de residuos, unas montañas de residuos tan grandes como la ciudad, que son radiactivos y que nadie hace nada por ello. Nada más que la gente se muere de cáncer y lo tienen asumido. Tienen que morir de eso, porque son de Huelva. Aquí se habla de Chernóbil y esas cosas, y es como si vas a Chernóbil y dices, no, vamos a poner la capital de la provincia de Huelva en Chernóbil, venido para acá. Eso es Huelva. Pero es tan Y, serio el tema, y lo más es tan gracioso, serio. como que sí es serio, lo de los orgullosos, Uh-huh. fíjate la prevalencia de cáncer en Huelva. Es una barbaridad.
Pero bueno, eso también se decía en el entorno de la central nuclear de Almará, ¿no? No hablamos del entorno, que no ha habido, y en eso es completamente falso, que ahí no ha habido O nada. sea, eso era un bulo. Era un bulo. Ten en cuenta que para que haya radiación tiene que salir de la central, y de la central no sale nada. Pero los focos yesos los tienes ahí, pero bien grandes, ¿eh? Una superficie gigantesca los focos yesos de Huelva. Y la altura es enorme. Eso fue una fábrica de fertilizantes que durante muchísimos años estuvieron produciéndolos y simplemente los dejaron ahí. Y llegaron un día y dijeron, nos vamos. Y ahí se han quedado. Es típico de España cada vez que hay cosas de estas, ¿sabes? Pero ¿cómo va con...? Pero vamos, es que a mí me cuesta trabajo creer que el Estado español, el gobierno, haga eso y se despreocupe del tema. Totalmente. Porque la culpa la tiene, ¿cómo era? Fertiberia o quien fuera, la empresa. Sí. La empresa cambió de nombre. La empresa ahora la compró no sé quién. Ahora pues yo no quiero saber nada del tema. Quitar eso de ahí tardarían 30 años en quitarlo. Pues son montañas gigantescas y la superficie es enorme, tan grande como la ciudad. Es como quitar una ciudad y cambiarla de sitio. ¿Y dónde lo meten? Y además, los trabajadores que estén ahí están condenados a muerte. Entonces, lo dejas ahí y ya está. La gente de Huelva sabe que eso es radiactivo y que viviendo en Huelva, lo más probable es que mueran de cáncer. Bueno, también se pueden morir, por ejemplo, atropellados, ¿no? Sí, claro. Pueden tener suerte y ser atropellados y tal. Pero han tenido suerte. Bueno, entonces seguimos con la curia romana. ¿Y por qué es atea? A ver cómo no va a ser atea. Ya, explícanoslo, Tomás. ¿Cómo no va a ser atea? Vamos a ver. Saber tu conocimiento. Curia romana, ¿vale? Bien. Sí. Si te vas al inicio de lo que es Roma, como sede del Papa, ¿cuándo crees que es sede del Papa Roma? Pues la verdad es que no lo sé. Lo debo haber leído alguna vez, pero no me acuerdo. Cuando hacen el Estado ese independiente, el Estado Vaticano, no tengo ni idea, no recuerdo. Sí, no se llama Vaticano. Vaticano es ahora porque además le han dejado una colina que se llama la colina Vaticana. Pero antes, en la época de Pipino el Breve. ¿Pipino el Breve? Sí, alguien muy importante, fue el padre Carlomagno. Y fue el primer Pipino era el padre de Carlomagno. Pipino. Sí. Pipino, padre de Carlomagno. Este tipo era mayordomo del rey merovingio. Mayordomo no es un señor que... No, ya entiendo. Supongo que sería... Majordomus significaba mayor señor. Era como el primer ministro de los francos, del reino franco. Y estuvo conquistando pues, por toda Europa terrenos. Y uno de los sitios que estuvo conquistando fue por el norte y el centro de Italia. Que luego, si recuerdas, pasó a ser del Imperio Carolingio y luego pasó a ser del Imperio Romano Germánico, etcétera, etcétera. Y todo viene de aquí, ¿eh? Toda esta historia viene de aquí. Bien. Pues este señor quería ser rey en lugar del rey. Ya, no se conformaba. No se conformaba con ser. Y era muy parecido. Yo creo que han agarrado de ahí la imagen cuando en El Señor de los Anillos está el senescal del rey y estaba el rey. Y era un cargo que era hereditario. O sea, el mayordomo era hereditario. ¿Sí? Entonces, digamos que había dos poderes. Uno fáctico, que era el mayordomo, y otro nominal, que era el rey. Los reyes merovingios en esa época ya ni pinchaban ni cortaban. Pero claro, tú no podías llegar y decir que tú eras el rey en lugar del rey, así por la cara. Ya, claro. Entre otras cosas, porque otra gente que no está muy de acuerdo contigo, lo más probable es que te cortara la cabeza por traidor y esas cosas, ¿no? ¿Y tú crees que cómo era Pinineo, Pinino? Pipino el Breve, por favor. Pipino el Breve. Uno de sus poetas le escribió el poema a San Juan, de donde salió el do, re, mi, fa, sol, la. Hostia, toma. O sea, bueno, es que como eres experto también en historia de la música, obviamente. ¿Cómo es el libro tuyo de la música? La no sé qué de los colores. Música a todo color. Música a todo color. ¿Y tú crees que el Pipino el Breve
iba también tocando las sillas del rey y los tronos y se quedaba así como extasiado, pensando algún día será mío, algún día será mío. No, supongo que él tenía mucha ganas. Entonces se le ocurrió una idea malévola. Una vez que había conquistado el centro de Italia, una de las diócesis era la de Roma. Sí, sí, porque el Papa es obispo de Roma. Sí, es que lo que es obispo de Roma, no es más que obispo de Roma. Realmente Sí. solo es obispo de Roma, todo lo demás es una mandanga. Un añadido. No, es una mandanga. O sea, es como si Una fuera mandanga. obispo de Coria Cáceres. Es que nada más que eso. Nada más. Y si alguien piensa que Roma era importante, deciros que en la época de Constantino, por ejemplo, la capital de Italia era Milán. En Roma ya no quedaban ni las ratas. Ya se había abandonado. Ya. Roma cayó rápidamente, o sea, Roma cayó en desgracia rápido. Todo se fue a Oriente y lo que quedó en Occidente fue pues lugares como Triveris o Milán, que es Mediolán. Y bueno, Roma era un sitio, un cascajo de sitio. Y luego después de la caída del Imperio Romano, bueno, tú verás, se dedicaron allí a agarrar todo lo que había de construcción romana, como el Capitolio y todo lo demás, el Capitolio, el circo romano, y se dedicaron a agarrar las piedras y hacer casas con ellas. Ya. O sea, todas las ruinas que hay de Italia no es para aprovechar los materiales. Aprovechando materiales, o sea, quiero decirte que cayó a lo más bajo, ¿no? Pero eso se ha hecho, por ejemplo, en Plasencia también, con una fortaleza que hubo, pero hace 4 días, ¿eh? Sí. O sea que. Sí. Vamos, Roma Tampoco... cayó en lo más bajo después desde el año 300 o por ahí. Antes Es del que yo 300. cuando hablan del tema del patrimonio, siempre me acuerdo de que hasta hace, pues te voy a hablar, por 50 años, No, pero si no puedes es que ir a Mérida. el patrimonio tú no lo puedes hacer, tú en Madrid no puedes ir al Palacio Real y llevarte una piedra. No, ahora no. Ahora no. No, ahora no. O sea, Déjame que te explique, Tomás. Déjame que quiero te explique. decirte que Que te quiero tienes la decir manía, que que tienes la Roma manía de cortarme. no se desmonta cuando está en vigor y en auge. Hombre, claro. Es lo que te quiero decir. Pero te estoy diciendo que ahora hay un rollo con el patrimonio. Cuando hace 50 años, por ejemplo, en Mérida, tú puedes ir a Mérida y arrancar las teselas de los mosaicos. Hoy te meten en la cárcel, pero hace 50 años estaban allí y no la quería nadie, te las podías llevar para casa. Pero no estoy hablando de eso, no es que estén ahí. Es que ese es el palacio de la presidenta de la Junta. Tú puedes ir al palacio de la presidenta de la Junta y arrancarle las cosas y llevártelas. Ahora no. O la presidenta dentro. Ahora no. Tú puedes ir al palacio Si yo no te estoy hablando de eso. Tomás, que yo no te estoy hablando, que yo no te estoy diciendo que cuando las cosas están en uso y en auge, cualquiera puede ir allí. Digo que una vez que ha perdido el poder, una vez que ha perdido la situación, pongamos, por ejemplo, la Mérida romana. La Mérida romana hace 50 años. Es que la Roma perdió el poder. Precisamente. Eso es lo que mira, déjalo porque no me quieres escuchar. Ya está, venga, sigue tú y ya está. La idea es, no es que en el patrimonio nos vamos a aguantar el patrimonio, no estamos hablando de patrimonio ninguno, ni de modas de patrimonio. Estamos hablando que Roma... Estamos hablando, no, estoy hablando que Roma cayó en la desgracia, y la prueba de que cayó en la desgracia es que todo lo arrancaron y se lo llevaron. Cayó en la desgracia. Y no fue en la época de los grandes papas ni nada por el estilo. Fue antes. Es decir, hubo una serie de siglos ahí en los cuales Roma no era nada. Y la prueba de que no era nada es que la gente se llevaba las cosas. Pues eso mismo te estoy diciendo yo. Eso mismo te estoy diciendo yo. Patrimonio, las leyes de patrimonio. Eso mismo te estoy diciendo yo de Mérida. Hace 50 años, cuando Mérida no era nada y tú podías ir a Mérida y llevarte de allí lo que quisieras romano, porque no era nada y no valía nada y no estaba considerado. A diferencia de hoy, que hoy tú no puedes hacer eso porque te meten en la cárcel. En Mérida y en Roma. Eso es lo que te estoy diciendo, nada más. Pero ese es un pequeño detalle. Eso es por leyes de ahora. Lo que estamos hablando es claro, eso es lo que te... funcionamiento, tú no te puedes llevar nada. Pero, hombre, pero eso está más claro que el agua. Bueno, si lo único que te estoy diciendo yo, que eso que tú estás planteando... No que haya una ley de patrimonio. Lo que te quiero decir es que mientras está funcionando la ciudad, tú no te puedes llevar nada. Si resulta que encuentras Roma hecha unos zorros,
Es porque hubo una época en la cual no era nada, independientemente que haya leyes de patrimonio. Porque no había nada. ¿Qué pasa? Está hecho un asco, no vive nadie aquí, o viven 4 gatos. Espero que la gente que nos escucha, aunque tenga falta de ortografía, entienda lo que yo estoy queriendo decir. Sí, lo que yo quiero decir, que no tiene que ver con lo que quieres decir tú, es la prueba de que Roma, cuando Pipino el Breve va para allá, Roma no era nada, era que habían arrampado con todo el patrimonio. Claro. Y no necesitaban leyes de patrimonio ni dejar de leyes de patrimonio, claro. No habían nada. Era un asco aquello. Claro. ¿Qué sucedía? La prueba de que Mérida no era nada. La prueba de que Mérida no era nada antes de la autonomía es que tú podías ir a Mérida y arrampar con lo que quisieras. Eso es lo único que te estoy diciendo yo. Esto en el siglo XX. No sé si me estás entendiendo. En el siglo XX, Tomás, que hemos avanzado muy poco. No quiero avanzar nada. Estoy hablando del siglo VIII, no del siglo XX. Bueno, el siglo VIII, de la era común. No había leyes de patrimonio en ninguna parte. Y aquí tampoco. Hasta hace 4 días. Lo que quiero decir, que mi tesis es, sí. Roma estaba hecho, y la prueba de que estaba hecho un asco es que el patrimonio se lo han desmandado durante los años que estuvo hecho un asco. Sí. No era rica, ni era importante, ni era nada de nada. Y el obispo era el obispo de Roma. O sea, el obispo de un lugar que era una especie como de almacén de materiales de construcción. Pues como ahora, ¿no? Ahora hay obispos de sitios que son como almacenes. Por ejemplo, Coria. Bueno, en Coria no puedes ir a la catedral y llevarte un cacho. No, pero que está mal la catedral. El tema es que el obispo de Roma aún le quedaba haber sido, en la división que hizo Constantino, uno de los 4 patriarcas de la Iglesia Católica. Perdón, de la Iglesia Católica, no, católica es después. De la Iglesia. El principal era el patriarca de Constantinopla. Porque este fue el que dividió el imperio en 4, ¿no? No, lo dividió de Diocleciano y fue Constantino el que lo volvió a juntar. Después se volvió a dividir entre 2, bueno, así estuvo. Vale. El caso es que los 4 fueron, y además no tenía que ver con esa división, porque uno estaba en Constantinopla, otro estaba en Antioquía y otro estaba en Alejandría y el último estaba en Roma. Es decir, 3 estaban en el Imperio Romano de Oriente y uno en el Occidente. Y mientras que Constantinopla, fíjate, duró 1000 años más que Roma, Antioquía y Alejandría, que eran sitios riquísimos, Roma era lo que te digo, un almacén de construcción. Ya había entrado la Edad Media mientras los otros sitios estaban funcionando perfectamente. Lo que era el siglo VIII, estamos así en ese plan, ¿de acuerdo? Bueno, pues viendo esto, se le ocurre a Pipino el Breve, que había conquistado esos territorios. Él era el obispo de uno de los territorios que le había conquistado. Dijo, oye, tú eres el obispo de aquí, ¿no? Sí, soy el obispo de Roma. Ah, bien. Pues, oye, ¿qué te parece si hacemos un negocio tuyo? A ver cuál. Yo mando a elaborar un documento, que fueron 2, como si lo hubiera hecho Constantino, ¿sabes? Diciendo que te legaba a ti, a sus sucesores obispos de Roma, una serie de territorios, la catedral de San Juan de Letrán, curioso, que todavía existe, era una iglesia romana, que era la sede de la diócesis, San Juan de Letrán. ¿Y qué te parece si yo te regalo todo esto que he conquistado en el centro de Italia? Te saco ese documento y ponemos que tú tienes jurisdicción universal, que tú eres la cabeza de toda la iglesia y que tienes la capacidad de poner y quitar reyes. ¡Oh! Pues qué bien. ¿Y yo qué tengo que hacer? Una vez que te lo tenga hecho y te haya coronado papa, pues lo que tienes que hacer es cesar a mi jefe y me pones a mí. ¡Ah! Está hecho. Anda, bien. O sea que lo derrocó por presión interpuesta.
Claro, montó a uno que supuestamente tenía que ser más importante que mi jefe, o sea, crea un jefe por encima de mi jefe para que cese a mi jefe y me ponga a mí. Él hizo el famoso testamento de Constantino, en el cual es un testamento que lo leí y es patético. Que fíjate si sería falso, que encontraron que era falso, lo demostraron en el año 1400. Pero aún así no se echaron para atrás, siguieron con su rollo. Claro. Y de ahí viene que si San Pedro acabó crucificado boca abajo, que si San Pedro era el que había sucedido a Cristo, se había ido a Roma, lo habían crucificado boca abajo, se inventan una lista de papas, toda la historieta esa. Las catacumbas. Sí, bueno, todo el rolleto de Roma, ¿vale? Se lo inventan todo y montan el rolleto y todo lo demás. Bueno, a lo que voy, es tan falso que en 1400 demostraron que era completamente falso. Porque ponía, por ejemplo, dentro del testamento, que Constantino le cedía las ciudades y los feudos. Claro, dice, coño, ¿qué feudos? ¿Qué feudos había en la época de Constantino? Y se dieron cuenta, eso se hizo en Normandía, ¿sabes? En la época, evidentemente, de Pipino, que fue el que lo encargó, y era tan burdo que se dieron cuenta en muy poco tiempo, en relativamente poco tiempo. Bueno, cuando empezó a salir a la luz. Entonces, un señor que era pues como el obispo de Coria Cáceres, ¿sabes? Pero en un sitio más abandonado, de pronto se encuentra como la cabeza universal. Y para darle realce, porque se basaba en eso, ¿no? O sea, el tema de tener porque ahora no solamente le servía para quedarse él con el gobierno, ¿sí? Sino ya tenía un poder, que era la iglesia, que podía estar por encima de los reyes, de todos los reyes. Y a partir de ese momento, cuando se crea el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no te has preguntado nunca por qué era romano? Si de Roma tenía poco. No. Precisamente porque era obligatorio que para ser emperador que tenía que coronar el Papa. Y acabó, por ejemplo, con la famosa coronación de Napoleón, que yo creo que fue la última vez que se coronó a alguien así. Claro. Es que los reyes les coronan. ¿Sí? No. El emperador iba a coronar. De hecho, tú podías elegir, se elegía entre los electores, elegían al rey de romanos, pero solamente era emperador si el Papa lo coronaba. Y de ahí viene el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero el Imperio Romano, pero era sacro y romano precisamente por este detalle. Entonces el emperador nuestro, el emperador Carlos, ¿ese quién lo coronó emperador? Pues el Papa. Pero el emperador Carlos es emperador Carlos alemán, pero en España no es emperador, ¿verdad? Carlos V de Alemania, ¿no? Del imperio, no de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico. Claro, porque de España es Carlos I, pero no es emperador Carlos I. No, era rey, que es más que emperador. Porque el emperador realmente era una figura más o menos. Porque aquello es una especie como de no sé, como la Unión Europea, hacía cada cual lo que le daba la gana. ¿Me entiendes? O sea, es un título que dice mucho, pero poder tenía poco. Como la Unión Europea. Entonces, ¿qué sucede con la Iglesia? A partir de ese momento aparece la Iglesia católica y la curia romana y todo lo demás. Y el poder que va adquiriendo y todo lo demás es gracias al poder político del Sacro Imperio Romano Germánico. Y luego el resto se fueron adhiriendo a ese tipo, a ese gobierno. España no tuvo ese problema, en esa época éramos y como necesitaba una imagen exterior, todo eso, pues hacen el Vaticano, ¿no? Pero tú fíjate qué detalle. Lo que era el Imperio Romano de Occidente era básicamente los francos. Solo los francos. Porque lo que era Hispania era arriana, judía, y luego llegó a terminar siendo musulmana. Y todo lo que era el norte de África, igual, era arriana, judía y terminó siendo musulmana. Es decir, lo que sería el Imperio Romano de Occidente era justamente los dominios del Sacro Imperio. Los dominios en el cual el Sacro Imperio, o sea, los emperadores, bueno, el Pipino el Breve monta esta historia y pone a alguien que es el Papa y le pone de cabeza.
Pero la España de entonces Aquí no lo fue que toda queda musulmana, ¿no? excluido sería el Reino Unido, vamos, lo que es Gran Bretaña o lo que era Inglaterra y poco más, que en esa época Pues, te digo que la España de entonces no fue toda musulmana, ¿o sí? vamos a ver, en el siglo VIII no había musulmanes, porque ya te digo, el árabe se crea en Bagdad en el año 800, que es el siglo IX. Lo que sí había era arrianos, había judíos y también había trinitarios. Ya. La iglesia empezó a llamarse católica cuando siglos más tarde, en una controversia entre el Papa de Roma, que ya estaba digamos que era un papa con esteroides, en una discusión con sus colegas, el patriarca de Constantinopla, de Alejandría y de Antioquía, no estuvo de acuerdo en algo y sacó el documento falso para ponerse encima de ellos y decir que no, que él estaba por encima de la autoridad de los otros tres y aportaba el documento. Bueno, no te digo el cachondeo que se montó. El Y desde cachondeo que entonces se las montó, cosas, y desde entonces las cosas no están bien con esa gente, ¿no? no, lo que hizo esa gente, que era la iglesia oficial, expulsó al tío este, al tipo este, al papa, Sí. y le llamó, porque él dijo que tenía jurisdicción universal, le puso el mote de universal. Y los que seguían a ese señor, que eran básicamente los del Sacro Imperio Romano Germánico, y en aquel momento ya gente de Hispania y todo lo demás, le empezaron a llamar con el insulto de católicos. Ah, ¿Mm? Porque fíjate que es la Santa Iglesia Católica Romana. claro. Precisamente por esto. Y católico, ¿cuál es el origen de esa palabra, Universal. Tomás? Y es un insulto. Universal. Sí, sí, Y es entonces cuando nos... como si tú llegas como tú cuando eras director de instituto, llegaras a una junta de todos los directores y tal, no sé qué, con el consejero de educación y dijeras, aquí os calláis todos que yo aquí, que El tengo director aquí un papel, universal. que yo tengo jurisdicción universal y todos tenéis que hacer lo que yo diga. Pues el cachondeo general, cuando se dan cuenta que además el documento es falso, imagínate el cachondeo que se montaron. Bueno, Sí, ¿qué pasa? Pues en lugar tú de enfundarla, te pones más chulo y ¿qué consigues? ¿Qué consigues? Que te echen. ya. En ese momento la iglesia occidental se convierte en herética Sí. y es como está ahora. ¿Por qué te crees que la iglesia ortodoxa se llama ortodoxa? ¿Qué significa ortodoxo? Es que ortodoxo significa que está ajustado a la ley y a las normas, imagino, ¿no? Y católico, que Es que me haces unas preguntas a veces, Tomás, es que me pongo universal, como un flanín, ¿eh? claro, es ¿Cómo? universal. ¿Y la otra qué es? Somos los universales. Tenemos jurisdicción universal. ¿Mm? O sea, que el que se piensa que es cristiano así como muy acérrimo, que sepa que si es católico no lo es. Eso me recuerda a mí a una Está cuando hubo expulsado. la... Tú no te acordarás de eso, porque tú a lo mejor eso ni lo viste. Pero cuando hubo la movida con el presidente del gobierno actual, cuando el tema de que le querían echar del partido, de la tal, y hubo en aquellas elecciones y salió ahora en la televisión diciendo, porque la interlocutora válida soy yo, porque la interlocutora válida soy yo, y ni puto caso lo hacía nadie. Se suponía que era la jefa la que mandaba sobre el papel, pero vamos, no lo hacía nadie ni caso. ¿Qué tío más grande? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver entonces? Ese sería el origen del actual ateísmo de la Iglesia, de la curia romana. Vamos a ver, o sea, si tú tienes una curia que está fundada con lo que está fundado, vale, Sí. en una mentira de base, cuando Constantino se monta este rollo, pues para lo que se monta. Cuando la propia Iglesia católica está expulsada de la principal. Que el poder que tú tienes son las relaciones que tienes con los gobiernos que tienes aquí en Europa Occidental. ¿De acuerdo? ¿Cómo vas a creer en Sí. Dios? Oye, que tenía mucha influencia los papas, ¿eh? Con los nuestros, con el Carlos V, con el Felipe II. No es que tuvieran Tenían... influencia que les interesaba, porque si tú, el tema, vamos a ver, la forma que tú tenías un rey de imponerse a otro rey era ganarse al papa. ¿Mm? Que venía a ser como ganarse a la ONU. ¿Mm? Tú te ganabas a la ONU y entonces obligabas al otro a hacer lo que te daba la gana.
Sí, pero los soldados que iban a la guerra, pero los soldados que iban a la guerra iban a la guerra ellos. Ni el Papa, ni el rey, ni el emperador. No, bueno, eso siempre. Pero que a lo que voy, los reyes lo que buscaban es tener la influencia en Roma y gracias a esa influencia poder influir en otros reyes. O decir, ¿te quieres casar con Mengana? Pues te vas a joder, porque a esa yo voy a hacer que ese matrimonio no sea válido. Entonces influías en el Papa, no se podía casar con ese, le jodías vivo, entonces no podía hacer la alianza de un país con otro, ese tipo de cosas. Las cosas que se hacen siempre de tal. O sea, hacía falta, les vino bien una autoridad que luego cuando no les hacía falta les mataban al carajo. Y por eso se peleó. Y por eso, 3 papas a la vez. 3. Y por eso se peleó el rey este de Inglaterra, Enrique VIII, ¿no? Con el Papa. Claro. Porque se quería casar con una. ¿Por qué? Porque quería al otro y dijo Felipe II que tú a mi tía la vas, dijo al Papa, como permitas eso, vamos, vuelvo a entrar en Roma, ¿sabes? Como hizo su padre y te la saqueo entera. Y podía hacerlo, porque Inglaterra no estaba en Italia, pero España sí. Y entonces, ¿qué hizo el Papa? Pues dijo, como se te ocurra, te excomulgo. Digo, pues me excomulgas, ¿qué pedo? Pues hala. Pero sería por algo más que porque fuera su tía, algún problema a lo mejor de alianza o de alguna mandanga de esas, ¿no? Catalina de Aragón. Sí, pero que te quiero decir. Pues claro, España había sido hasta ese momento éramos panas unos de otros. Nos llevamos muy bien hasta ese momento. A partir de ese momento no. Y ahí empezaron todos los líos que tuvimos con Inglaterra. Oye, y las de follones que hay en la historia por las mujeres, ¿verdad? Porque ahora me estoy acordando de la de Troya. ¿Cómo se llamaba aquella? Elena. Fíjate, Vaya un verbenero. Bueno, Elena y la de Egipto. La que luego hizo la guapa Elizabeth Taylor, como es la Cleopatra. Otro putón verbenero. Esa se casaba con su hermano y luego mataba al hermano para quedarse con el trono. Madre mía. Qué bonito. No, si tienes que agarrar a alguien malo, coges una mujer que es lo más socorrido. Además lo hacen muy bien las mujeres en eso de papel de malo. Sí. Bueno, ¿entiendes ahora cómo es posible que se dice, vamos a ver, este negocio lo hereda usted, vale? ¿Y esto de qué va? Mira, aquí esto está aquí por esto, por lo otro. La iglesia esta hizo así, esto hicimos aquí, tal y cual, Oiga, que yo creo en Dios. Yo, ¿cómo? ¿Pero usted está loco o qué? Eso fue lo que le dijo Juan Pablo II al extinto Salvador, ese que tiene detrás con un cacharro así flotando. Ah, verdad, sí, que eso me lo has contado tú a mí. Óscar Romero, que en la época que había una represión gigantesca de una guerra civil y el ejército estaba reprimiendo a la población a la bestia, matando gente por un tubo, Monseñor Óscar Romero, que no se entera de qué va la historia, como algunos amigos míos que eran jesuitas, otros bueno, es que lo de los jesuitas es el caso de la estupidez, pero bien puesta. Agarran gente inteligente, ¿sabes? Y las ponen a trabajar de estúpidos y lo hacen estupendamente. Claro, son listos hasta para y son listos hasta para ser estúpidos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que le escribe al Papa diciendo, por favor, interceda, no sé qué, están matando a mi pueblo. El Papa no le responde. Vuelve a pedir, no le responde. Ya dice, me voy a Roma porque seguro que hay alguien que no deja que lleguen mis cartas, que no sé qué, no sé cuánto. Llega a Roma y no lo recibe. Se queda esperando y no lo recibe. Y ya no sabía qué hacer el hombre. Y todo lo que se le ocurre es ocultarse entre la multitud. Y esos días que va con el papamóvil, el Juan Pablo II, dando bendiciones a toda la gente, sí. De pronto se le echa, se le tira al suelo, está todo grabado, ¿eh? Lo podéis ver en YouTube, en cualquier sitio. Y le dice, perdona, santidad, no sé qué, no sé cuánto, que están matando a mi pueblo, haga algo, tal y cual. Y Juan Pablo II le echa una bronca, pero ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú no sabes de qué va esto? Pero tú estás tonto, tú lo que tienes que hacer es irte todo eso en público, todo eso en público. Está grabado, lo puedes ver en YouTube. Es una bronca descomunal. Y le dijo que lo que tenía que hacer era ponerse al lado del gobierno y hacer lo que el gobierno le dijera. Que si mataba a gente, algo habrían hecho. Ya. Porque su trabajo, que es el trabajo de la iglesia, es estar con el gobierno, no en contra del gobierno. Nunca.
¿Qué cojones estabas haciendo? ¿Es que no sabes de qué va esto? Y encima era obispo de San Salvador, o sea, no era ahí obispo de un pueblino país. Mindundi. No era un Mindundi. Y Juan Pablo II estaba indignadísimo. Este parece tonto, o ¿de dónde lo han sacado? Lo mandó al país y el tío siguió de la que te pego y yo creo que fue el Juan Pablo II por ahí y dijo, mira, matadlo y quítalo de en medio. Y lo mataron. O sea, que no hay nada más peligroso que un estúpido. Y el señor este es muy santo, pero es un estúpido. No sabía en qué negocio estaba, en dónde estaba metido. Claro, él pensaba que hay que ser bueno, que está mandando a los pobrecitos campesinos, que son muy buenos. Sí, sí, son muy buenos lo que tú quieras, pero tu negocio aquí no es que estés con los campesinos, tú tienes que estar con el gobierno, porque el negocio nuestro está con el gobierno. Porque el dinero no lo da el gobierno, no lo dan los campesinos. ¿Y todo esto que me estás contando tiene algo que ver con aquello que me dijiste de la oración nueva? No. No. Es Eso que de la aquello oración, también... si quieres, lo hablemos en otro momento y hablamos de Teresa y la oración nueva. Te lo digo porque ya probablemente ya pronto se nos corten el tema. Pues nada, pues ha sido un placer. Pues sí, señor. Ahí de se vuelva. Como siempre, hemos tenido problemas de conexión, he tenido que actualizar para aquí no sé qué. En fin, pues hablamos, si Dios quiere, el próximo miércoles, ¿no es eso, Tomás? Sí, señor. Venga, pues hasta luego. Hasta el próximo miércoles. Adiós, adiós. Hasta luego.